Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Aurora Farfán. Les doy la más cordial bienvenida a una más de las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación tenemos la participación de la doctora Francisca Hernández Hernández con la conferencia titulada Hablando de hongos. Nuestra ponente tiene una formación en medicina en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, es maestra y doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, ha hecho estancia por 2 años en el Instituto Pasteur de París y 1 año en el Instituto Pasteur de Lille, Francia. Es miembro nacional del Sistema de Investigadores, es responsable del Grupo de Micología Médica Molecular en la Unidad de Micología Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene 30 años dedicadas a la investigación en la micología médica y actualmente su nombramiento es profesor titular C de tiempo completo definitivo. Los dejamos con la doctora Hernández. Muchas gracias a todos los organizadores de esta importante y tradicional feria de ciencias de la salud, y ahora les voy a platicar un poco sobre lo que son los hongos, su importancia y algunos efectos negativos que tienen en la vida del hombre. Siguiente. 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 Los hongos son organismos que por sus características particulares pertenecen a un reino totalmente diferente a todos los demás existentes, y es el reino fungi. Estos organismos tienen su ADN organizado en un núcleo y en consecuencia están clasificados dentro del grupo de organismos eucariontes. Estos organismos tienen, como todos los demás seres vivos, una membrana celular, una pared, pero esta membrana y esta pared tiene una composición muy diferente a la de otros seres vivos. Los hongos están dotados de la capacidad para producir una gran cantidad de enzimas que les permiten degradar todas las moléculas que les pueden servir de alimento, las degradan y las transforman en moléculas más pequeñas y posteriormente solamente los absorben. Y entonces, por eso decimos que los hongos se alimentan por absorción. También estos organismos pueden ser visibles a simple vista y por lo tanto les llamamos hongos macroscópicos, pero también en muchas ocasiones estos organismos requieren de ser vistos al microscopio para poder ver sus características morfológicas específicas. Los hongos pueden estar constituidos por una sola célula y en ese caso les llamamos unicelulares, y sus representantes o el grupo al cual pertenecen estos organismos unicelulares se llaman levaduras, pero también pueden estar formados por muchas células, y en ese caso hablamos de los hongos multicelulares o mohos. Este grupo de hongos o este grupo de organismos son los más diversos en todo el planeta, y algo muy importante que debemos siempre tener en cuenta es que se encuentran ampliamente distribuidos en la Tierra, y eso nos hace estar expuestos de manera permanente a ellos, tanto positiva como negativamente. Siguiente. ¿Cuál es la función que tienen los hongos en la naturaleza? Igual que las bacterias, los hongos son organismos que se encargan de reciclar cualquier material orgánico y en consecuencia contribuyen al equilibrio ecológico. Aquí pueden ver 2 imágenes, una a la izquierda en donde podemos ver un tronco, un árbol caído, sobre el cual están creciendo algunos hongos que en este caso son macroscópicos porque los podemos ver a simple vista, pero también otro ejemplo muy común que nosotros podemos ver en casa es cuando dejamos frutas o verduras, sean en el refrigerador, sean en cualquier parte de la casa, y estos hongos que dijimos se encuentran prácticamente en cualquier parte en la atmósfera, se depositan sobre estas frutas o verduras y las empiezan a degradar.
También tenemos aquí un ejemplo, aprovechamos la imagen de ver hongos macroscópicos porque los podemos ver a simple vista, pero estos otros hongos son microscópicos y solamente vemos pues de alguna manera el color o el aspecto de sus colonias, pero no podemos ver más sobre ellos. Siguiente. Los hongos macroscópicos pues más comunes y mejor conocidos son ¿verdad? Son el representante de los hongos macroscópicos son y en general de los hongos. Este hongo que se conoce como Amanita muscaria ha sido el símbolo de muchos programas, inclusive para niños, ¿verdad? Que nosotros podemos ver de manera cotidiana y las características o las partes morfológicas que podemos ver en ellos, pues son ampliamente conocidas. Nosotros sabemos que esta partecita del hongo se llama sombrerito, comúnmente le decimos sombrero, pero técnicamente se llama píleo. Después tenemos debajo del píleo una serie de laminillas en las cuales se encuentran prácticamente las esporas de estos hongos. Tienen una patita que se llama estípite y una parte inferior que está abultada y que se encuentra en contacto con el suelo y a través del cual se nutre todo el hongo, que se llama volva. Siguiente. Los hongos macroscópicos también los podemos dividir en dos grandes grupos, como son los hongos comestibles y los hongos venenosos. Los hongos comestibles, pues obviamente están limitados en la naturaleza y básicamente están más bien producidos a nivel industrial y son, digamos, los hongos en los cuales nosotros podíamos tener más confianza para poderlos consumir. Cuando estamos en el campo y no conocemos de hongos y cuáles son sus características, es mejor no cortarlos ni consumirlos porque estaríamos expuestos a algún problema de salud muy severo, incluyendo la muerte. Siguiente. También en la naturaleza podemos encontrar una gran diversidad de hongos macroscópicos y ustedes pueden ver aquí solamente dos ejemplos más, uno que está pues como muy voluminoso, ¿verdad? Su píleo está muy voluminoso, tiene ornamentaciones, en su superficie tiene aquí parte de lo que fue el velo universal que cubre originalmente toda la estructura, su estípite y su volva son muy gruesos y aquí en la imagen de la derecha podemos ver ese color amarillo tan llamativo que a veces nos permite diferenciar por lo menos algunos géneros. Siguiente. En el caso de los hongos microscópicos, dijimos que para poder observar sus características finas es necesario hacer uso del microscopio y esta imagen justamente ha sido tomada con un microscopio. Estos hongos microscópicos están divididos básicamente en dos grupos, uno que son los hongos filamentosos que también les llamamos mohos. Y estos hongos filamentosos se caracterizan porque tienen justamente o están formados por filamentos que técnicamente les llamamos hifas. Estas hifas tienen, aquí donde ustedes ven estas flechitas negras, tienen unas estructuras que se llaman tabiques y entre tabique y tabique es una célula y entre este tabique y el otro es otra célula. Por eso decimos que son organismos o son hongos multicelulares. Además, los hongos filamentosos tienen un tipo de estructuras que pueden ser de tamaño, de color, de forma muy diferente que también permite que uno identifique a estos hongos microscópicos y estas estructuras se llaman esporas o conidios. Estas esporas son las estructuras que de alguna manera van a ser útiles para poder crear una colonia diferente o independiente a aquella de la cual surgieron estas esporas. Entonces, estas estructuras de reproducción van a serle útiles al hongo para perpetuar la especie de este hongo. La siguiente. En el caso de los hongos unicelulares o llamados también levaduras, como pueden apreciar en esta imagen, son organismos unicelulares, es decir, están formados por una sola célula. A veces estas
para poderlos ver necesitamos hacer tinciones especiales como esta, que es una tinción con eritrocina, pero también estas levaduras generalmente las podemos ver en dupla, o sea, con dos células cuando se están reproduciendo. Entonces aquí tenemos una célula madre y su célula hija que nos está indicando que estos organismos se están reproduciendo. Siguiente. Los hongos microscópicos también son muy diversos, muy diversos. Se cree que en la naturaleza existen alrededor de 3 millones de especies de estos hongos microscópicos o en general de los hongos, y todos ellos tienen características muy diversas. Obviamente, pues aquí vamos a hablar o a darles nada más algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos estas 5 colonias de hongos, un hongo blanco que tiene aspecto aterciopelado, formando pequeños surcos en la superficie de la colonia. Y a la derecha tenemos 3 colonias de hongos que tienen un aspecto algodonoso, pero que tienen la particularidad de estar produciendo un pigmento amarillo. Siguiente. En la imagen de la izquierda vemos 3 colonias de un hongo de aspecto algodonoso que da la impresión de ser como una torunda de algodón, de superficie más o menos homogénea y por supuesto de color blanco. Al lado derecho tenemos la colonia de un hongo que tiene aspecto membranoso, húmedo, con coloración blanquecina y algunas zonas de coloración pigmentada o negra. Siguiente. A la izquierda tenemos la colonia de un hongo de aspecto pulverulento, da la impresión de ser como pequeña, de estar formado por pequeñas arenitas, ¿sí? De predominio verde, sobre todo en la parte central de la colonia y en la periferia de color blanco. A la derecha tenemos un hongo negro, ¿sí? Que también en algunas ocasiones pueden ser causantes, todos estos, de alguna enfermedad en el ser humano. Siguiente. Cuando hacemos el examen microscópico de estos organismos, podemos ver que igualmente siguen constantes la presencia de hifas y la presencia de esporas o conidios. Sin embargo, la forma o la disposición de estas estructuras llamadas esporas o conidios son lo que nos va a permitir llegar a identificar por lo menos a género y algunas veces a especie de estos organismos. En este caso tenemos, vean, estos conidios de forma de perita alargada, distribuidos, dando la impresión como si quisieran ser pequeñas florecitas, pero en la imagen de abajo a la derecha tenemos otro hongo que presenta igualmente hifas, pero tiene unas estructuras que van formando esos conidios que una vez que crecen toman la forma alargada en forma de huso, o sea que terminan en punta y pues por supuesto los vemos muy diferentes. Siguiente. En algunas ocasiones podemos ver no solamente esas esporas de manera separada, sino a veces están formando parte de unas estructuras más complejas que llamamos aparatos conidiales, pero nuevamente siguen vigentes las hifas, ¿sí? Y la estructura llamada aparato conidial. Y en esta otra imagen de la derecha podemos ver un hongo negro, se puede apreciar porque se percibe un poco el pigmento de las hifas, se perciben sus tabiques, pero además vemos cómo los conidios o esporas están arreglados en forma arborescente, muy diferente a los que se han presentado previamente. Siguiente. En el caso de las levaduras hay menos diversidad que con los hongos filamentosos. La mayoría de hongos que nos interesan en la medicina generalmente forman colonias blancas de consistencia suave, de aspecto cremoso, y esas características pues se comparten con otras, pero en este caso esta otra levadura pues tiene un color un color salmón
que caracteriza a este género. Siguiente. Cuando hacemos la observación microscópica de cualquiera de estas levaduras, generalmente no son muy diferentes, así a grosso modo, y para poderlas observar con mayor detenimiento o con mayor precisión, hacemos tinciones especiales, que en este caso es una tinción de Gram, y vean, pues se corrobora la naturaleza unicelular de estas levaduras. Siguiente. Los hongos pueden causarnos diferentes modalidades de enfermedades. Son capaces de producirnos infecciones, alergias o incluso intoxicaciones, que son de dos tipos, una que es la micotoxicosis y otra que son los micetismos. En el caso de las infecciones, que también se llaman micosis, son adquiridas por el contacto directo, por la contaminación de heridas o por inhalación y rara vez por ingestión de hongos microscópicos. En el caso de las alergias, sabemos que las alergias las padecen particularmente las personas que tienen cierta predisposición genética e inmune. Y cuando las personas se ponen en contacto con algunas esporas o filamentos de hongos microscópicos y su cuerpo responde de manera exagerada desde el punto de vista inmunológico, entonces decimos que el paciente es alérgico a un hongo determinado. En el caso de las intoxicaciones, hay dos tipos: la micotoxicosis, que se adquiere por ingestión de toxinas que son producidas por hongos microscópicos, pero que esas toxinas han sido depositadas en granos o en cereales que han sido almacenados en malas condiciones de humedad y de temperatura. Entonces, cuando el humano u otros animales ingieren esos granos o cereales sobre el cual están las toxinas, eventualmente la persona puede sufrir algún tipo de intoxicación, aunque esta enfermedad generalmente se puede percibir como a largo plazo y de manera acumulativa. En el caso de los micetismos, la intoxicación se produce por la ingestión de macromicetos tóxicos o también llamados hongos venenosos. En este caso, los micetismos generalmente se manifiestan en pocos minutos o incluso en días después de que la persona ha consumido estos macromicetos tóxicos. Siguiente. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos sobre las infecciones que puede sufrir el humano por hongos. Y vamos a iniciar con los hongos filamentosos. Un ejemplo de infección por estos hongos filamentosos son las tiñas, también llamadas dermatofitosis, porque los hongos que producen estas infecciones se llaman dermatofitos. Y estos dermatofitos, estos hongos dermatofitos, tienen afinidad por la queratina del cuerpo. ¿Y dónde tenemos nosotros como humanos queratina? Pues generalmente en el pelo, en la piel y en las uñas. Y en consecuencia, estos dermatofitos que se alimentan de esa queratina, pues se van a establecer justamente en esos sitios. En la imagen de arriba a la izquierda tenemos el ejemplo de una tiña de la cabeza, en donde generalmente se aprecia una caída del pelo, porque el hongo, cuando parasita el pelo, rompe su queratina y el pelo se debilita y se cae. Pero además se agrega de descamación importante y generalmente también se asocia comezón o prurito. En el caso del cuerpo, las lesiones pueden ser únicas o múltiples y generalmente se manifiestan por pequeños círculos enrojecidos o eritematosos con una pequeña cantidad de escama y también de prurito. Estas tiñas pueden estar localizadas en cualquier parte, desde la cara hasta los pies, pero también en el caso de los pies, las uñas pueden ser infectadas y estas uñas cambiar de color,
cambiar de grosor o incluso ser totalmente destruidas por estos hongos que están parasitando a estos tejidos. Siguiente. Estos son dos ejemplos de los hongos que pueden causar estas tiñas o dermatofitosis. Arriba a la izquierda tenemos la colonia de un hongo que se llama Microsporum canis, ¿sí? Con una colonia amarilla de aspecto filamentoso o incluso de aspecto lanoso, muy, pues diríamos muy bonita, y cuando hacemos el examen microscópico de este hongo, pues vemos estas estructuras que son justamente macroconidios, que también tienen forma de uso, están tabicadas, y estas estructuras nos permiten identificar al hongo que está causando la infección, que generalmente es en la cabeza o en el cuerpo. En la imagen de abajo a la izquierda se encuentra la representación de 3 colonias de un hongo que se llama Trichophyton rubrum, que frecuentemente produce las infecciones de las uñas y también de los pies, y cuando observamos este hongo al microscopio podemos ver obviamente los filamentos y estos conidios piriformes, también relativamente escasos, que nos hacen identificar a Trichophyton rubrum como agente de estas infecciones. Siguiente. Ahora les voy a hablar de otra enfermedad causada también por hongos filamentosos y que se llama mucormicosis. Esta mucormicosis seguramente la han ustedes escuchado en los últimos meses o semanas porque ha habido un aumento en el reporte de esta infección. Esta mucormicosis se describió por primera vez en 1885, muchos años, más de 100 años, ¿verdad? Y esta mucormicosis se llama así porque es causada o es una infección causada por hongos que pertenecen al grupo de hongos mucorales, por eso se llama mucormicosis. Esta mucormicosis es una infección oportunista. ¿Qué quiere decir que es una infección oportunista? Que el hongo, para poder establecerse y desarrollar una infección en un hospedero, requiere que haya un factor de oportunismo. Y hay muchas enfermedades que han sido asociadas a esta enfermedad. Y dentro de esas enfermedades está la diabetes acidótica, o sea, la diabetes descompensada, están las quemaduras, las personas que sufren quemaduras extensas y profundas pueden estar sujetas a una infección de este tipo. A veces cuando hay una afección pulmonar también se puede agregar una mucormicosis a nivel de pulmón o incluso puede desarrollarse en personas que tienen algún problema de nutrición. En las personas desnutridas, eventualmente, esta mucormicosis se puede desarrollar en tubo digestivo. Sin embargo, en la mayoría de casos, esta infección se adquiere y se localiza a nivel respiratorio, afectando la nariz, frecuentemente el globo ocular y eventualmente el cerebro. Entonces, esta modalidad de mucormicosis es muy agresiva y, por supuesto, pues en las últimas fechas le han dado el nombre de hongo negro. Estos hongos están ampliamente distribuidos en la naturaleza y ejemplo de ello es esto. Esta es una ciruela, ¿sí?, que estaba pues debajo de un árbol de ciruelos, se caen los ciruelos y vean cómo este hongo que está creciendo sobre él tiene todas las características de un hongo mucoral. Cuando a partir de un paciente que tiene la infección recuperamos el hongo a través de un cultivo, en este caso en agar, en un tubo, vemos cómo estos hongos tienen un aspecto como si fueran esos dulces de algodón que comúnmente podemos ver incluso en las ferias. Estos hongos desarrollan unos puntitos, podemos
espero apreciarlos. Hay aquí unos puntitos que inicialmente son blancos y luego son negros, que se llaman esporangios, que los podemos ver incluso a simple vista, y cuando los vemos al microscopio, los vemos así, como estas estructuras redondas en cuyo interior hay una gran cantidad de esporas. Cuando este esporangio se rompe, libera cientos de esporas y cada una de esas esporas es capaz de producir una nueva colonia que eventualmente podría ser esta de un tubo de cultivo o esta de esta ciruela. Entonces, estos hongos mucorales tienen un crecimiento muy rápido. Para poder lograr un cultivo como este, han pasado 3 días, pero imagínense si este hongo estuviera implantado en el tejido de un paciente, pues vean en qué proporción ese hongo está creciendo y con qué rapidez. Y simplemente en esta imagen termino por decirles que realmente pues no es un hongo negro, ¿verdad? Algunas veces, algunos géneros y algunas especies, porque hay varios géneros y varias especies de estos hongos mucorales, algunas veces ya con el tiempo sí se pueden tornar estas colonias negras, pero en general, por lo menos en los cultivos jóvenes, no son negros. Siguiente. Aparte del rápido crecimiento de estos hongos mucorales, tienen otra característica cuando ya se encuentran dentro de un cuerpo humano o dentro de un hospedero. Estos hongos les gusta mucho los carbohidratos y en particular en las personas que son diabéticas tienen una gran cantidad de carbohidratos en sangre. Estos son 2 cortes de tejido en donde podemos apreciar un vaso sanguíneo y otro vaso sanguíneo con una tinción diferente. En la imagen de la izquierda podemos apreciar pequeños fragmentos de hifas que nos están indicando la presencia de estos hongos mucorales y justamente están ahí porque los hongos están buscando esa riqueza de azúcar que hay dentro de estos vasos sanguíneos. En la imagen de la derecha, efectivamente el hongo se ve negro, pero no se ve negro porque el hongo lo sea, sino porque con esta tinción particular el hongo se tiñe de negro y es mucho más fácil verlos cuando queremos encontrarlos o queremos cerciorarnos de que el tejido está invadido por un hongo. ¿Qué sucede cuando estos hongos crecen dentro de los vasos sanguíneos? Pues forman toda una madeja de hifas que impiden que la sangre fluya libremente y entonces causan obstrucción de esos vasos sanguíneos. Siguiente. Y vean cuál es la consecuencia de esa obstrucción de vasos sanguíneos. Se limita o se obstruye totalmente la irrigación sanguínea de los tejidos y nos provoca estas lesiones que son isquémicas, o sea que hay un problema de isquemia y que en cuestión de 3 días puede evolucionar hasta un proceso de necrosis, es decir, muerte del tejido. Con esto podemos evidenciar la rapidez con que estos organismos pueden invadir no solamente esta partecita que se ve aquí afectada, sino en estas condiciones el hongo ya abarcó una gran cantidad del tejido que está en la periferia y eso hace muy difícil su tratamiento. Vean esta otra imagen de este niño donde tiene una afección mucho más extensa y obviamente hay tejido necrótico y frecuentemente el tratamiento en estas condiciones ya no es tan eficaz. Entonces, probablemente el término que se ha utilizado para hablar de hongos negros es por la lesión que se ve negra, pero en general, como les decía, los hongos en general no son negros, hay otros de otros colores, a veces de un blanco o de un anaranjado muy bonito. ¿Cuál es el reto de esta mucormicosis
causada por estos hongos mucorales, pues es justamente el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, que como podrán imaginar, cuando tenemos casos como este ya muy avanzado, pues también los resultados del tratamiento también son limitados. Siguiente. En el caso de las infecciones por levaduras, aquí les muestro dos ejemplos. Uno que es la dermatitis seborreica, que se puede localizar prácticamente en cualquier parte del cuerpo, pero es más común en las zonas seborreicas del cuerpo. Y en este caso, la dermatitis seborreica se manifiesta por un enrojecimiento de la zona afectada y una descamación importante. Hay casos en donde, sobre todo a nivel de piel cabelluda, se puede desarrollar solamente la descamación sin inflamación, y en esos casos hablamos de otra patología que se llama comúnmente como caspa, pero que técnicamente se conoce como pitiriasis capitis. El organismo que la causa viene siendo el mismo, ¿sí? Y puede ser esta especie o pueden ser otras especies. No necesariamente puede ser globosa, pero puede ser Malassezia paquidermatis, puede ser Malassezia furfur, puede ser Malassezia sympodialis, etcétera. Pero el género como tal sigue siendo el mismo. En la imagen de arriba a la derecha podemos ver otra enfermedad que se conoce comúnmente como pitiriasis versicolor y que se manifiesta por la presencia de manchas igualmente localizadas en las zonas grasosas de la piel. Estas manchas blanquecinas en este caso, pero las manchitas también pueden ser más pigmentadas que la piel normal. Estas manchitas generalmente no dan síntomas, aunque a veces algunos pacientes refieren un poquito de comezón, a veces un poquito de descamación, pero fuera del aspecto estético no da tanto problema. Cuando de cualquiera de estas lesiones hacemos un cultivo, podemos recuperar las colonias de estas levaduras que cuando las vemos al microscopio, pues vamos a ver su característica unicelular, y en este caso para la especie globosa podemos verlas muy redonditas. Siguiente. Los hongos han dado beneficios a la humanidad de diversos tipos. Uno de ellos, y probablemente el más trascendental a nivel terapéutico, químico, pues fue el descubrimiento de la penicilina. La penicilina fue descubierta por Alexander Fleming en 1928, y esta penicilina de alguna manera él la descubrió al azar. Sin embargo, a pesar de esos descubrimientos azarosos que son relativamente frecuentes en la investigación, pues bueno, ha dado grandes beneficios a la humanidad entera. Siguiente. ¿Y quién no conoce alguno de estos productos que les estoy mostrando aquí? Los vinos, la cerveza, los quesos, el pan, todos ellos y algunos más están elaborados gracias a la presencia de hongos, en particular de levaduras. Entonces, bueno, hay algunos quesos que también tienen hongos filamentosos, como son los quesos verdes, ¿verdad? Muy típicos franceses. Bueno, pues los hongos han contribuido de manera muy importante para la elaboración de estas bebidas y alimentos. Siguiente. ¿Y qué decir de los hongos como alimento? Bueno, pues sea en forma de setas, en forma de champiñones, los clásicos champiñones que vemos en el mercado, tanto los que se producen a nivel industrial como los que podemos ver en los mercados populares, pues van a ver que los hongos pues siguen siendo parte de nuestra tradición culinaria en México. ¿Y qué decir de este famoso cuitlacoche? El cuitlacoche su nombre técnico es Ustilago maidis, y este hongo es capaz de parasitar los granos del elote, y cuando los parasita produce una gran cantidad de esporas que hace que un grano de elote se transforme en una estructura más grande. Este tipo de infección del maíz es una infección que comúnmente se conoce como carbón,
Y este carbón es lo que nosotros cocinamos para poder obtener alimentos como este a nivel casero. Siguiente. En la cultura mexicana y en muchas culturas de diversos países en el mundo, los hongos siempre han estado presentes. Y un ejemplo de ellos es sobre la escultura de Xochipilli, que es el dios de las flores en la cultura náhuatl y presente dentro del grupo de los aztecas, y van a ver que aunque muchas descripciones dicen que estas imágenes corresponden a flores, si nosotros ponemos atención, vamos a ver que realmente tienen la forma de los hongos. Entonces, es muy probable, y esto se demuestra con estas imágenes que están abajo, que están descritas en diversos códices de la cultura mexica, van a ver que los hongos, sobre todo los alucinógenos, ya se conocían y se sabía que había personajes especiales dentro de las tribus que tenían el permiso de consumir hongos alucinógenos de tal forma que estos personajes se podían comunicar con otros seres, no precisamente de su misma tribu, sino seres a veces malignos o benignos, pero este efecto alucinógeno ya se conocía desde hace muchos años en nuestro país y en otras culturas, sobre todo de Centroamérica y algunos países incluso hasta rusos o europeos. Siguiente. Esta cultura, aunque de manera pareciera ser innata, fue desarrollada por esta mujer que yo la considero como la primera micóloga mexicana, María Sabina, que recibe el título de la sabia de los hongos, que fue una persona que se dedicó a hacer curaciones a partir de preparaciones hechas con estos hongos alucinógenos. Esta mujer, nacida en Huautla de Jiménez en 1894 y que murió en 1985, pues de manera muy triste, porque a pesar de que ella aportó mucho a la humanidad y en particular a México, pues realmente no recibió ningún beneficio de ningún tipo, ningún reconocimiento, sobre todo cuando ella vivía, pero bueno, es una mujer de la cual les recomiendo lean alguno de sus libros y van a ver que son muy bonitas las historias que hay alrededor de ella. Siguiente. Hay diversas imágenes, cuadros en donde se sabe que los chamanes, que es el nombre que recibían estas personas que curaban con hongos, pues esta cultura se sigue manteniendo en particular en Oaxaca. Sin embargo, pues desafortunadamente mucha de esta información y de esta cultura se fue deteriorando y hoy básicamente pues se ha comercializado de manera pues un tanto deshonesta, digamos. Siguiente. Y bien, pues esto es lo que puedo decirles en términos generales de una partecita de los hongos, de estos organismos que son muy, muy atractivos, muy dispersos en la naturaleza y que solamente les sugiero que cuando los encuentren no los destruyan, al contrario, respétenlos y ellos también los respetarán a ustedes. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Francisca Hernández y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de la Sexta Feria del Libro y Ciencias de la Salud. Muchas gracias.